Queridos amigos, bienvenidos al episodio 20 de Fin de Político. Salud Daniel, que arranca temprano brindando este episodio en Fin de Político. Bienvenidos sean todos a este episodio titulado Greta y el fin del mundo. Uno de los temas... Pero este no es Libando. No. Yo pensaba que tú me ibas a invitar a Libando y por eso es que vine Libando, pues. Como yo soy Daniel Libardo, por eso. Libardo Libando. Yo te tengo que invitar a esa sección un día, Daniel, seguro que sí. Mira, esta semana un tema que tuvo a un poco de gente hablando, incluso la gente poco incorporada a los temas de discusión política y los temas de discusión sobre el cuidado del medio ambiente y todos estos temas de la agenda global se han inmiscuido en la conversación porque una joven activista sueca llamada Greta Thunberg irrumpió con fuerza en estas reuniones que se hacen paralelamente a la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, la ONU, y en un foro que había sobre cambio climático, este viejo tema de preocupación para la humanidad, Greta, bueno, se tiró un speech, ¿no? Una exposición. Ella es una chama de 16 años, es sueca. Además, bueno, comentar que está muy preocupada por el tema del cambio climático. La chama se lanza un discurso sobre cómo a ella le robaron su infancia, ¿no? Las élites políticas que la engañaron sobre cómo conducían, a propósito de tener responsabilidad el tema de las emisiones de CO2, de las grandes empresas transnacionales que manejan, por supuesto, aparato industrial fuerte y que eso genera una contaminación, un impacto sobre el medio ambiente, el sobrecalentamiento global, todas estas cosas. Y bueno, ella termina convirtiéndose en un ícono de los ambientalistas, ¿no? De la agenda moderna. Pero, y siempre hay un pero, Greta Thunberg, creo que esto es lo que poco se ha dicho, también puede terminar sirviendo lamentablemente para todo lo contrario que ella supuestamente pretende, que es meterle el dedo a las élites. Y lo que se ha averiguado por allí, ya vamos para allá, es que el discurso que tiene Greta Thunberg, si ella no lo sabe, podría estar mojándole la galleta, podría estar acompañando la agenda de grupos transnacionales y de grandes empresas y conglomerados industriales que se están metiendo en el tema de las energías limpias, por ejemplo en Suecia y por ejemplo en Europa. Entonces, bueno, el discurso de Greta básicamente era un tema de preocupación, un discurso a donde mucha gente se le fue a atacarla a ella también por el lado personal, que no creo que era la idea, porque bueno, la muchacha además tiene la condición de que es Asperger y entonces tiene un modo que no tiene nada que ver con su discurso. No tiene nada que ver con el discurso, tiene que ver con los modos de comunicar, y eso yo creo que no es lo señalable en este caso. Ni nos interesa, lo interesa el fondo. Este no va a ser un video para criticar si Greta es caucásica, si Greta es catira, si proviene de una familia que tiene dinero. Hay que elevar el nivel del análisis, porque una de las cosas que a uno le revienta a veces, Neomar, y me disculpa la irrupción, es que en efecto hay, y ojo, no es Latinoamérica, porque aquí la discusión es más o menos la misma. Aquí yo he leído, bueno, los análisis que se hacen con respecto al discurso, con respecto a la cosa, a la forma, a lo que dice, a la postura, a lo que come, a lo que dicen los padres, de que viven los padres, de que vive la niña, cómo se viste, cómo se peina. En realidad, la discusión es esa. Yo creo que hay una discusión más que podría ser más elevada. Es correcto, porque de hecho se han ido a meterse con que, bueno, que ella es una niña que además está en una clase relativamente acomodada dentro de Suecia, porque el papá es un tipo famoso allá, la mamá es cantante de ópera, entonces que ella no vive ninguno de los rigores, bueno, de los rigores que viven las poblaciones miserables del mundo. Entonces, bueno, todo ese tema, pero saltando todo esto, el tema de la Asamblea de las Naciones Unidas además fue noticia porque justo antes de que ella hablara o después, no sé, en el interín, Donald Trump dio un speech también allá. Entonces pasó en uno de los corrillos, de los pasillos que hay allí de la ONU, y ella le cruzó unas miradas a Donald Trump. Donald Trump ni le paró, como es Donald Trump, ¿no? Siempre un tipo que no está pendiente de eso. Pero cosas, líneas gruesas. La niña es llamativa porque la niña tiene un movimiento que todos los viernes, yo no sé si lo sigue haciendo, pero todos los viernes, por un buen espacio de tiempo, dejaba el colegio y entonces se iba, por ejemplo, en el caso de ella en Suecia, se iba a las afueras del Parlamento sueco a montar unas protestas. Y en ese movimiento, que no se quedó encapsulado en Suecia,
llegaron a contabilizarse 1 millón de niños alrededor del mundo, Daniel, que montaban unas protestas por el tema del cambio climático. Aquí en mi ciudad, yo vi por primera vez la protesta, me llamó la atención y yo dije, ¿y qué está pasando aquí? Vi al poco muchachito protestando, vi las pancartas, vi el nombre de la niña y fue que empecé a investigar. A mí no me tomó por sorpresa este revuelo porque ya aquí en Europa el tema de Greta ya viene rodando, ¿no? Sí, ella tiene un tema que es medio catastrofista, ¿no? Y allí la han salido a desmentir incluso, y esto es importante, científicos que están montados en el tema del estudio del cambio climático, ¿no? Ella tiene un eslogan que, digamos, agrupa todo, que es no tenemos tiempo. Y no tenemos tiempo, y por eso se ha titulado así este episodio, es que, bueno, básicamente uno está contra reloj, la humanidad está contra reloj, y que nos vamos a extinguir a la vuelta de la esquina, de que eso es inexorable y de que incluso está más cerca de lo que pensamos. Entonces, ella habla de lo que habló en la ONU. Primero, que le robaron la infancia y todo lo demás, que yo, esa creo que es la parte más descartable. Lo otro, lo que ella habla es cuánto queda, cuánto le queda a la humanidad. Entonces, ella empieza a hablar de una cifra. Y yo le llegué a atajar, creo que fueron 8 años de expectativa para que esto se caotice completamente, el mundo y las emisiones de CO2 acaben con el mundo, el calentamiento global se sature. Y me disculpan los estudiosos del tema que están viendo este video. Esto es un video de 2 personas medio interesadas en el tema. No somos expertos científicos ni somos abocados completamente a este tema, sino que lo estamos refiriendo de refilón. Estamos hablando del hecho, estamos hablando y discutiendo y analizando el hecho político. Ajá, y ahí vamos a entrar con unas cosas interesantes. Pero ¿qué es lo que dice ella? Que al cabo de 8 años esto va a ser invivible. Bueno, le han salido al paso una cantidad de científicos diciendo que sí, que el problema es muy grave, pero que eso es mentira. Hablar de que en 8 años la humanidad va a estar en jaque es exagerar. Entonces, yo le sentía como ese espíritu de que, bueno, de que esto no tiene vuelta atrás, de que esto se va a acabar en 4 días, de que la humanidad no va a poder redimirse, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre eso, mi preocupación, y sobre eso vamos a hablar más adelante, Daniel, mi preocupación es la agenda política, como tú has dicho, que cabalga detrás de este issue, el issue del calentamiento global, porque es un issue, así se define en Estados Unidos, así se define en Europa, es un tema de agenda. Bueno, pero a mí me preocupa es el contrabando, ya lo he comentado en otros espacios durante estos días, que viene detrás de esto. Y hay 2 contrabandos, según lo que he estado leyendo. Uno es el contrabando que yo presuponía, que es el contrabando de las agendas de izquierda, que no tienen nada que ver con el respeto a la democracia, a los individuos, a las libertades, nada que ver, sino que son, como en el caso que ha sido el chavismo, son una gran farsa que se hace de métodos democráticos para conseguir el poder político y luego, a través de la conquista democrática, destruye la democracia. Y el otro es un contrabando que me ha preocupado igualmente, que es este que te he referido en la introducción y le he referido a los amigos que ven el video, que tiene que ver con empresas, que es lo que critica Greta, porque Greta critica son las transnacionales, las industrias, etcétera, que están montadas en esta agenda de chantaje, es porque las energías limpias, las llamadas energías limpias, van a ser el gran negocio en Europa a la vuelta de la esquina, eso sí. Y sobre eso hay, y en Estados Unidos esto es muy propio del método parlamentario norteamericano, incluso del poder político norteamericano, hay suficientes intereses de cabildeo, de lobby, con mucho dinero de por medio, que están metidos en esto. Entonces, no es tan fácil como, amiguitos míos, poner un estado en Instagram, una historia en Instagram, Greta, estamos contigo y no sé qué. Detrás de esto hay más de un filón, hay más de una lectura y no es tan fácil despachar el tema del cambio climático, componerse con posturas, por ejemplo, Daniel, con las posturas de los negacionistas, que no, que eso es mentira, que no sé qué. No, hay un problema en el ambiente, en el mundo. El problema es definir cuál es la dimensión del daño. Ese es uno, que quizás es más grave de lo que nos pintan. Y la raza humana no se va a extinguir ni dentro de 20, ni dentro de 50, ni dentro de 100 años, aunque maltratemos mucho el planeta. Eso por una parte. Pero lo otro es que hay que meterle ojo también a las agendas ocultas que trae este problema con todo el cabildeo que puede conllevar. Daniel, bienvenido y disculpa el largo introito. No, para nada. Mira, es importante decir que este programa que estamos viendo en tu canal es la primera parte de nuestros análisis de fin de semana y la segunda parte podrán verla en mi canal en YouTube. La ñapa de esta semana, que es la segunda parte del fin de político, lleva por tema Greta y sus precedentes. ¿Quiénes estuvieron, al igual que Greta, en estas posiciones antes de Greta? No es nuevo. No es nuevo. En la descripción de este video tienen el enlace para ir
a ver la ñapa en mi canal de YouTube. Fíjate, cada cierto tiempo surge un tema vinculado al ambiente, donde siempre por detrás se esconde un particular interés comercial. Y siempre está la izquierda por detrás. El evento anterior a esta cuestión del cambio climático horrible que viene, que esto va a acabar, que dentro de 8 años se va a cotizar el mundo. Bueno, yo no sé si la niña Greta o si quienes le escribieron el discurso han caminado por las calles de Nueva Delhi o han caminado por las calles de Pekín o de Ciudad de México, si han ido al lado boliviano de la Amazonia, si saben lo que es el arco minero, si están al tanto de lo que ha quedado de la explotación de diamantes, oro y otros minerales en Liberia, Sierra Leona y zonas parecidas. Por lo tanto, hablar de dentro de 8 años se va a caotizar, bueno, les está hablando una persona que dentro del caos del país en el que nació tuvo que escaparse y está refugiado en otro país en el que no nació y en el que sinceramente debo decir que cada día me siento más a gusto, gracias a Dios. Así es. Entonces, la cuestión del tremendismo en este tipo de discursos es lo que principalmente le hace daño a la seriedad con la que se debe tratar este asunto. Entonces, fíjate tú, y aquí entro en el asunto. Cuando se hace más de 10 años, el último gran debate que se dio alrededor de las energías limpias y del cuidar el ambiente, todo aquello, fue una gran batalla que libraron Fidel Castro y sus vasallos del Foro de Sao Paulo para combatir el tema del biodiesel que estaba imponiendo los Estados Unidos. Para el biodiesel que proponía los Estados Unidos era derivado del maíz. Y Fidel Castro, Lula da Silva y por supuesto Chávez se oponían y pedían que se prohibiera, eso fue en el gobierno de Bush hijo, que se prohibiera la comercialización del biodiesel derivado del maíz. Porque si se utilizaba el maíz para lo relacionado a generar combustible, a generar biodiesel, eso iba a llevar y elevar los precios del maíz y eso iba a causar hambre en el mundo, ¿verdad? Porque entonces en el mundo, no, fundamentalmente en 100 años en América Latina, que era el pueblo del maíz, según lo que dice el Popol Vuh. Y entonces en toda Latinoamérica la gente vive del maíz. Entonces esta gente le va a quitar el maíz del plato a los latinoamericanos para llenar barriles de biodiesel. Entonces eso suena muy bonito y hasta lógico, porque uno dice, oye, de verdad, si tú vas a agarrar plantaciones, si yo soy una persona que tiene 500 hectáreas dedicadas al maíz para venderle ese maíz a los productores o para ser yo mismo productor de harina precocida y de las mazorcas para el consumo, y me viene tú y me dices que si yo hago una ligera conversión puedo ser productor de biodiesel y que eso me va a decuplicar mis ingresos, está perfectamente claro que esas 500 hectáreas que yo tenía sembradas de maíz ya no las venderé en el mercado de Guaycaipuro ni en el mercado de Coche, ni se las venderé a la Polar para que las procese, sino que va a ser biodiesel, eso está claro. Oye, se va a extinguir el maíz, no se va a poder comer una arepa, ni una tortilla, ni una cachapa, más nunca. Pero esa es la parte, lo bonito que te pintan ellos. Lo que hay detrás del asunto. Detrás del asunto lo que había era la gran competencia que planteaba Brasil con el biodiesel, no derivado del maíz, sino derivado de la caña de azúcar. Y además de eso estaba la pelea con los Estados Unidos, que había que oponerse a lo que los Estados Unidos plantearan,
Además de eso estaba la pelea de Venezuela, de Chávez, que alimentaba su proyecto de expansión y de hegemonía en el tema de los altos precios del petróleo, que para aquel momento estaban en $100 por barril. Y en la política era, no, si aquí sacan un combustible alternativo, a mí me tumban los precios, eso a mí no me conviene. Y Fidel Castro, en su permanente confrontación, le encantaban esos temas que podía diversificar para pelear en varios tableros. Por una parte, mantengo los precios altos del petróleo y Venezuela me sigue manteniendo. Por otra parte, posiciono a Lula en contra de Bush. Y por otra parte, le meto el dedo en el ojo a Bush. Y además de eso, me imagino que pensaría Fidel Castro, hago atractiva a Cuba de nuevo para la generación de combustible, porque si va a ser con caña de azúcar, mira lo que me voy a meter. Así es. Eso fue hace como unos 12, 15 años que se dio en los tiempos del ALCA. ¿Tú te acuerdas del tiempo del ALCA? Bueno, y tú te acuerdas que si fue hace 12, quizás por la misma época, quizás un poco luego de que eso lo convirtió en un issue de campaña presidencial, Al Gore en los Estados Unidos con los demócratas. Claro, porque Al Gore andaba en esa cómica. Y le dio algo de rédito, ¿viste? No, fue al revés. Él pierde las elecciones. ¿Crees que por eso pierde? No. Me explico. Él pierde las elecciones en el año 2000 con George Bush hijo y prácticamente desaparece del escenario político como presidenciable. Y en ese momento se dedica a hacer promoción del tema del cambio climático con un documental que, por cierto, ganó el premio Oscar, la mejor documental de ese año. Pero él se quedó allí en ese tema, un gran demagogo. Él no se metió más en política, él se quedó fuera. Sí, porque él es un gran demagogo y se quedó viviendo de ese tema. Pero el otro tema que vino, ya más reciente, ahora unos 7 años, también con este asunto fue el horror que significaba para el medio ambiente el fracking, que era esta técnica inventada para sacarle mayor provecho a pozos petroleros que ya habían sido desahuciados y se les hacía una técnica que para simplificarla, no soy especialista en la materia, pero la cosa básica era que se le hacían unas inyecciones de agua a gran presión y todo aquello, es mucho más elaborado, de gas y todo aquello, y se permitía sacarle hasta la última gota a ese pozo. Y empezaron a verse cosas en ciertas poblaciones de la gente que le salía petróleo por el chorro del agua y ese tipo de cosas. Entonces eso lo convirtieron en una cosa, no, el fracking está acabando tal. Y lo que ocurrió fue que el fracking, en medio de una situación en la que el petróleo estaba en $100, permitió que los Estados Unidos, las empresas de los Estados Unidos a través del fracking, se metieran durísimo en el mercado y obtuvieran gigantescas ganancias. ¿Por qué se opuso al fracking toda esta gente? Bueno, porque está haciendo daño al medio ambiente. ¿Y quién financiaba? ¿Quién financiaba esa campaña de, ay, pobrecito el medio ambiente? Miren, los países petroleros, las empresas que, bueno, Venezuela, Chávez se la pasaba en los últimos años de vida de Chávez, esto ya era un tema. Y Chávez está acabando el medio ambiente. No, claro. El fracking debe ser que lo que hace Venezuela con PDVSA no contamine el ambiente, por favor. Bueno, eso puede ser más o menos el prolegómeno de cómo en el tema del medio ambiente, la forma demagógica como se maneja, y siempre con la izquierda por detrás de eso. Así es. Fíjate, frases de Greta Thunberg en la ONU. Nos estamos enfrentando a la 6ª extinción masiva y el ritmo de extinción es 10.000 veces más rápido de lo normal. Entonces, sobre esto han reaccionado los científicos y los especialistas del área científica, incluso de la prensa. Por ejemplo, el Times, creo que es de Inglaterra, David Aronovich. Cuando examinamos lo que dice Thunberg y lo comparamos con lo que dice la ciencia, tenemos que concluir que está exagerando. Incluso el último sombrío informe del panel intergubernamental sobre cambio climático, sobre el impacto del cambio climático en los niveles del mar, no sugiere nada como que hay una destrucción. Por ejemplo, bueno, aquí hay muchas cifras técnicas, ¿no? Lo que al final de cuentas dicen es que para 2030, sí, se requiere que se disminuyan las emisiones de dióxido de carbono, de CO2, pero que no estamos como frente a tal cosa como lo que plantea ella, que es la extinción de la raza humana. Y aquí está un tema, Daniel, que para mí es el tema nodal, ¿no? ¿Qué está planteado para el mundo si no es el progreso tecnológico en nuestros días? O sea, ¿qué plantean estos foros que vuelva a la humanidad? La humanidad que a través del empeño, del tesón y del trabajo, de la industrialización, porque de hecho el progreso de la humanidad está, por lo menos en el mundo occidental, fuertemente atado a la revolución industrial en Inglaterra, y la revolución industrial es la mecanización del trabajo,
esencialmente, como su nombre lo indica, la utilización de maquinaria, la utilización de los combustibles con esas maquinarias para producir mayores o para aguantar mayores cargas de trabajo las que por propia cuenta podía aguantar el hombre silvestre y rupestre antes de que eso ocurriese. ¿Qué es lo que está planteado? Está planteado, por supuesto, para mí, en mi caso, que el mundo sea más preocupado o esté más preocupado por los temas del ambiente, pero para mí no está preocupado el salto atrás, o sea, no está planteado el salto atrás. Entonces yo no sé qué es lo que a final de cuentas plantea esta gente de izquierda cuando vende el tema del cambio climático como un issue a considerar y cuál es la propuesta que tú haces. Si a mí me ponen a escoger sobre el mundo que tenían los países desarrollados y los no desarrollados antes del siglo XVII y el que tienen ahora, yo me quedo con el que tienen ahora. Los niveles de vida promedio de la gente, los niveles, digamos, de satisfacción de las necesidades básicas de la gente de estos dos tipos de países, de lo que, bueno, y hay un tercero, del que lo que dicen llama en vías de desarrollo, que nunca he sabido qué significa, pero de los países que están mal y de los que están bien, son infinitamente mejores que las que tenían hace 200 o 300 años, cuando no había aparecido la industrialización del trabajo. Entonces, para mí ese es un debate que si me ponen a plantearlo de ese modo, yo no lo resolvería inclinándome por la vía globalista, ecologista, gluten free. Yo no me iría por allí. Sin embargo, yo reconozco que existe un problema y yo reconozco que hay cosas que tienen que atenazarse. Ahora, también hay que tener mucho cuidado y aquí estaba leyendo un tanto sobre eso, sobre el tema de los lobbies, Daniel. El tema del ambiente se ha convertido, a la par diría yo, que el tema de la igualdad de género, en uno de los temas falsamente machacados por la izquierda global. Porque muchas veces la izquierda global ni realmente está abocada a las causas ambientales, porque abocarse de lleno a este programa máximo de acabar con la industrialización y todo lo demás les acaba el financiamiento a muchos de ellos, ni está realmente abocado al tema de la igualdad de géneros y de oportunidades como lo plantean, porque muchos de esos partidos hasta son severamente homofóbicos, a los partidos de la izquierda global. Entonces, Todos. sí, hay una tendencia que no está estanca ni en la izquierda ni en la derecha, sino que es una tendencia del mundo que se niega a evolucionar, que tiene esa conducta. Entonces yo eso de asociar, y a mí esto es lo que me preocupa sobre todo como latinoamericano, ¿no? El tema de asociar la lucha del ambiente a las agendas de izquierda. Mira, si eso huele a chavismo, póngamelo bien lejos, porque yo con esa izquierda yo no me caso. Bueno, ni con esa ni con ninguna, pero esa te digo esa especialmente porque esa es especialmente seductora para los jóvenes. Imagínate tú que esta muchacha ya tiene un capital político, porque es un capital político, de 1 millón de personas, de 1 millón de chamos que están en edad escolar, que ella los pone, bueno, que ella los pone a través de la globalización de los medios de comunicación, donde ella tiene 2 millones de seguidores en Twitter, agarre y dispara un tweet, bueno, una protesta. Carla Angola tiene más y no es más importante. Bueno, sí, pero esta lo sabe utilizar mejor. Pero es que fíjate que el planteamiento... En unas protestas que muchas veces, Daniel, ya te doy la palabra, muchas veces no saben en qué se están metiendo y yo sigo. Y se están metiendo con temas que traen demasiado contrabando en la maleta, que no son justamente lo que ellos están buscando, por lo que están buscando luchar, que es simplemente porque el mundo sea más verde, haya más arbolitos y todos tengamos menos contaminación y polución en el aire. Entonces, ese contrabando, ojo con ese contrabando. Mira, Neomar, la cosa, si se plantea que el tema de la protección del medio ambiente, el agujero de la capa de ozono, el cambio climático, la extinción de los delfines, la muerte de las tortuguitas, las palomas muriéndose pegándose de los vidrios, el cien pies sin zapatos, el caracol sin casa, todas esas cosas, es utilizado en el discurso de la izquierda. ¿Por qué lo están haciendo? Hay que revisarlo. ¿Cuál es el objetivo de la izquierda mundial? Lo primero es destruir a los Estados Unidos y los valores que los Estados Unidos representan, inclusive a la propia izquierda dentro de los Estados Unidos. Porque la propia izquierda dentro de los Estados Unidos, sobre todo esos sectores liberales, de los demócratas, son enemigos fundamentales de los valores principales de los Estados Unidos. Cuando tú ves esos escándalos que arman
por la cuestión del porte de armas. Bueno, pues para empezar una gran ignorancia con respecto a lo que establece la Constitución. Léanse la Constitución primero. Aparte de eso, no, bueno, cada vez que hay un tiroteo, no, hay que restringir las armas. Pero señor, usted no está viendo los problemas que hay. Este día recientemente, por cierto que a mí bueno, me conmocionó eso, como dos niños de 13, 14 años, 12, 13 años, entraron con cuchillos en la explanada, la llamada explanada de las mezquitas, y atacaron con cuchillos a unos policías israelíes que por el protocolo de actuación, cuando se dan ataques de este tipo, abrieron fuego y mataron a los dos muchachos. Ellos no tenían armas de fuego. Es decir, el que quiere matar, mata. Así sea con las manos. El tema no es si en los Estados Unidos hay libertad de portar armas. El tema en los Estados Unidos es que hay gente que quiere matar, que es otra cosa. Entonces la izquierda, los Estados Unidos, no, hay que restringir el uso de armas, pero cuando ellos estaban en el gobierno nunca lo han podido hacer. Eso por un lado. Pero, entonces, ¿qué es lo que quiere la izquierda mundial? La quiere es confrontar a los Estados Unidos, destruir a los Estados Unidos, destruir las máquinas. ¿Por qué? Porque el gran problema que ha tenido la izquierda, y esto es nuevo, esto es fundamentalmente post caída de la Unión Soviética, caída del muro de Berlín. Se cumple, por cierto, el 3 de octubre, un año más. Se cumplen, por cierto, los 30 años de la caída del muro, el próximo 3 de octubre, el 3 o el 9 de octubre. Correcto. Porque era el año 89. Oye, debería irme a Berlín, ¿vale? Y hacemos un Skype desde ahí, una cosa. ¿Vale? Pero, ¿por qué estos tipos se metieron en eso? Bueno, porque perdieron. La izquierda perdió. Perdieron, no pudieron imponer en la dictadura del proletariado, la democracia popular y toda esa cantidad de fruslerías. Entonces reformulan la agenda para engañar, Daniel. Claro, entonces los tipos, aparte de eso, la gran derrota del comunismo, la gran derrota de la izquierda, lo dio una cosa muy particular llamada movilidad social positiva y estado de bienestar. Eso acabó. Mira, yo hoy tuve de verdad una experiencia que te digo, en mi clase, porque resulta ser que aquí, escucha esto que te voy a decir, para poder explicar lo demás, sin ánimo de desviarme. En los países capitalistas, cosa que la izquierda dice, no, la pobreza, hay homeless, hay gente sin hogar, hay gente sin techo y tal. Cuando tú revisas, aquí en Alemania hay una buena cantidad de gente en la calle, pero a las personas que tú ves en la calle, los mismos alemanes te dicen, pero es que esa es gente que cayó en la marginalidad por situaciones personales. ¿Ok? Entonces, yo supe hoy de un proyecto que existe en toda Alemania, ¿ok?, que es un proyecto de periódicos que son hechos para que los vendan cumpliendo unas leyes, unas normas muy estrictas, personas que están en situación de calle o en situación de pobreza extrema, sin techo. Entonces, ¿qué hace estos periódicos en las grandes ciudades? Bueno, te asignan a una persona que quiera participar del programa y le asignan un número de periódicos al día. Le dicen, bueno, te va a vender 100 periódicos hoy o 50 periódicos hoy y lo va a vender allá en aquella esquina. Ese es el sitio donde usted lo va a vender. Y el periódico cuesta 2,40 euros y de los 2,40 euros le queda 1,20 € a cada vendedor. Pero estamos hablando de que si lo ponen a vender 100 periódicos al día y los vende, son 100 euros al día que se va a ganar. Eso no se lo gana. Bueno, para ganarse 100, aquí ganarse 100 euros al día hay que meterle bastante visualizaciones a este canal para que Omar se gane 100 euros al día. Pero o quisiéramos, por favor, denle like ahí a esto. Súbanme los números. Suban los números. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú sabes la importancia de eso, ¿no? Y hay una norma que usted tiene que cumplir esto, no sé qué, y entonces si usted tiene usted tiene seguridad social, todo lo demás, es decir, es un programa muy importante. ¿Qué ocurre entonces con eso? Que esas cosas que contaba los libros clásicos
del marxismo, aquellas historias del niño, que a mí siempre, yo no sé si tú has leído, o sea, eso es clásico del comunismo, el relato del niño que trabajaba en las minas, creo que la mina estaba en Inglaterra, y el niño contaba, el niño de 9 años, cómo empezaba su día, que él nunca veía el sol, que estaba metido en la mina y trabajaba de tal hora a tal hora y le daban no sé cuánto de comida y todo aquello. Entonces ese relato conmovió al mundo ilustrado de la época. ¿Cómo es posible? Y contra ese mundo horrible que existía, que sí era horrible, contra ese mundo insurgió la izquierda, el comunismo, el socialismo, buscando hacer un mundo donde esas cosas no existieran. Bueno, ya no existen. Ya no existen. Ya las carretas tiradas por bueyes no existen. No Ah, podemos. pero entonces no existen las carretas tiradas por bueyes, ¿ok? Sino que existen vehículos, inclusive con energía eléctrica, Así con es. otro tipo de energía, que usted no usa las vacas y los bueyes para tirar de carreta, sino que los usa para que den leche, para la cría y para el consumo de carne. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Como los tipos se quedaron sin agenda, entonces salen a buscarse una agenda impostada. Se dice, no, hay que cuidar el ambiente. Indigenistas, esta cosa ambientalista falsa, una falsa y charlatana defensa de los derechos de los que formamos parte de la comunidad gay, de la comunidad LGBT, una estupidez en cuanto a la promoción sin debate de fondo de la legalización de las drogas, sin debate de fondo, porque lo que quieren es plantear temas que no sean posibles de resolver, Daniel. No, controvertidos dentro de la sociedad, para alterar a la sociedad, porque eso es lo que hace la izquierda. La izquierda lo que quiere es alterar en la tranquilidad de las sociedades para imponer su agenda y para llegar al poder. Entonces, esto del ambiente es parte del asunto. Yo no estoy diciendo que esta niña, no. Tenga conciencia de esto. Lo que yo sí creo es que los medios de comunicación ganados a esta idea, a estas ideas de izquierda, y la gran mayoría de los medios de comunicación de Europa, los grandes medios de comunicación de Europa, están en manos del Estado, son medios públicos y en manos de la izquierda. Entonces es muy atractivo para ellos poner en portada a una niña que está diciendo temas dentro de su inocencia por una preocupación legítima que tiene por un tema, pero entonces la niña la tiene sobreexpuesta y la han convertido entonces en un ícono para un tema que les lleva agua a su molino. Y que es un tema además, mira, que es un tema que si tú te planteas, hay una cosa que se hizo una vez, que en los años 70, que era como bajo la modalidad de encuesta, un tipo que se llamaba apellido Inglehart, creo que era inglés, si no era estadounidense, creo que era inglés. David Inglehart, creo que era Ronald Inglehart, era el nombre de él, hizo una encuesta de valores mundiales. Entonces, ¿qué era lo interesante de esta encuesta? Él se fue a muchos países, hizo encuestas en varios países, sobre todo países desarrollados del mundo, para los años 70, y determinó qué quería sacar él de ahí, de esos valores. Él quería sacar cuáles eran las preocupaciones de la gente. Y empezó a aparecer como variables predominantes dentro de ese estudio la idea o el temario de la gente. Y el temario de la gente era, me preocupa que mi ciudad no tenga tantos parques como yo quisiese que tuviese mi ciudad. Me preocupa que la calidad del agua que me está llegando al grifo en mi residencia, yo siento que no tiene la pureza que debería tener el agua, porque es agua que además yo debo poder consumir directamente. Me preocupa que mis derechos de aceptación, o sea, la capacidad de aceptación de la comunidad frente a mis valores individuales, esa comunidad no los procesa bien. Y por ahí ya cabalgaba el tema de la igualdad de género, el tema de la comunidad LGBT, etcétera, sin asomarlo directamente. A fin de cuentas, ¿qué te quiero decir con esto? Empezaron a emerger como preocupaciones de la gente cosas por encima del tema de comer, del tema de que no lo mataran en la calle, o sea, de la seguridad personal, del tema de incluso de que los políticos no fuesen unos políticos desgraciados, sino era un tema de cosas que iban más allá, Daniel. ¿Y qué te quiero decir yo con esto? Bueno, en medio de todo esto sale, y lo hemos hablado en otro espacio,
sale el tema de movimientos, que son movimientos como terceras vías. Entonces salen los partidos verdes en Europa, en Alemania fue el primer partido verde, luego han salido otros más, que buscan hacerse esa agenda. Esa agenda la llaman, o Ingelhard terminó siendo unos libros sobre eso se le llaman valores postmaterialistas, porque Ingelhard lo que dijo fue, hay necesidades materiales, incluso están en la pirámide de Maslow, la pirámide de las necesidades humanas, que ya tú llegas a un punto que las satisfaces y entonces cuando tú no tienes más nada que demandar a tu entorno, tú empiezas a demandar todas estas cosas. Y todo este tema, toda esta prédica viene de allá. Pero ¿qué es lo que no dicen los que refieren estos valores? Que si estos valores materiales quedaron satisfechos y a ti te dio la capacidad incluso del nivel de vida que tú tienes para demandar más cosas, es porque el mundo había avanzado suficientemente para que eso fuese así. Y en Europa esencialmente había avanzado porque independientemente que en los 70 hubiese gobiernos que estaban insertos el llamado Estado de Bienestar, que es un programa generalmente de los partidos de centro izquierda, pero que luego fue un consenso europeo que involucraba a los partidos de centro derecha también, lo que había era sociedades de mercado, Daniel, donde la economía era una economía de mercado, donde el Estado no buscaba acabar con la propiedad privada ni con el emprendimiento particular de la gente, independientemente de que fuese prestador de servicios públicos a veces, pero no monopolizaba la prestación de un servicio. Entonces, era el triunfo de la economía de mercado, era el triunfo de la democracia como método político para dirimir el conflicto, y era el triunfo, a final de cuentas, de la evolución, de la modernidad. Eso es lo que no te dice la izquierda. La izquierda dice que todo esto aparece o buscan aprovecharse de estos temas sin parar y sin reparar en que esto es así, porque ya los otros temas están satisfechos. Y están satisfechos no porque los gobiernos de izquierda los lograron satisfacer, sino porque el mercado y porque la democracia lo lograron hacer en Europa y en otras partes del mundo. Sobre todo este estudio muy focalizado en Europa, ¿no? Y en estas sociedades. Ahora, ¿dónde eso no tiene cabida? Precisamente en los países donde ha gobernado la izquierda y donde ha mostrado su verdadera cara. Cuba, Corea del Norte, incluso la China que luego se traslada hacia ahora China es otra, ¿no? Pero China hace 30 años era otra cosa, una cosa de pauperada. La Federación Rusa y el tema de las mafias, que bueno, que son una herencia de adaptación, diría yo, a los 70 años de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y la visión comunista del Estado. Pero todos los países donde ha gobernado la izquierda, estos valores no han podido aflorar, porque los primeros valores, los valores materialistas, ni siquiera se han realizado, yo diría, ni un 30, ni un 40%. Aquí tenemos la situación de Venezuela, y aquí es cuando yo, para concluir el video, diría a Greta y a sus admiradores, nos han robado la infancia, ¿no? Vean cómo le han robado la infancia a 2 generaciones en Venezuela con el chavismo, que no tiene tiempo para preocuparse por el tema del arco minero y cómo eso impacta la vasta cantidad de recursos minerales que tiene Venezuela, sino que tiene que preocuparse para ver si come una vez al día, para ver si puede ir a la escuela con un par de zapatos porque no tiene ni con qué andar. Esos son los temas de la juventud y de la niñez en Venezuela. Son unos temas que ni siquiera, Daniel, han llegado a satisfacer ese 20, 30, 40% de la agenda de los valores materiales. ¿Qué pensar en valores postmaterialistas de Greta y de compañía? Eso queda para las sociedades avanzadas, donde el mercado y la democracia ya dan por sentado demasiados avances que no da por sentado la izquierda. Bueno, se nos acabó el episodio, Daniel Lara. Mira, se nos acabó el episodio, pero no quería irme sin decir algo, ¿no? Que en toda esta discusión, ¿no? En toda esta discusión de la izquierda y los planteamientos que hay con respecto a, no, que disminuyan la emisión y tal, aquí hay una cosa básica. Aquí la gran confrontación que se está dando en este momento en el mundo es económica, es producción, es comercial. Esa es la pelea que se está dando. Es los reales, chamo. En tal sentido, la pelea es entre China y el resto del mundo. Así es. Entonces, ¿por qué hay emisiones? ¿Por qué hay contaminación? Porque hay industrialización. Si tú le pides a Europa que disminuya sus emisiones, Europa va a tener que hacer grandes inversiones para la disminución de esas emisiones. Europa va a tener que hacer, Europa y los Estados Unidos van a tener que hacer grandes cambios que van a costar muchísimo dinero. Y evidentemente, en medio de todo eso, va a disminuir su capacidad productiva
para competir contra un país como China que no respeta ninguna norma ambiental. Ver ustedes a Greta, a sus amiguitos y a los muchachos de la izquierda con camisas de Che Guevara protestando frente a las embajadas de China, exigiendo que disminuyan las emisiones. No los han visto, ni los van a ver. Porque lo que quiere la gente de la izquierda mundial es que los demás países de Europa y los Estados Unidos, que tienen una opinión pública que es como una esponja para este discurso de protección del ambiente, se les alborote el gallinero, que la gente les exija tomar esas medidas que al final lo que hacen es ponerlos a la saga de una China que en vez de reducir las emisiones las va a aumentar para ganar esta partida en el seno de la opinión pública de los países occidentales, con el auxilio de la izquierda y de personajitos de postín que puedan servirle, que hoy son Greta, ayer fueron otros y mañana serán otros. Y de esos que fueron antecedentes de Greta, vamos a hablar en la ñapa número 20, porque este es el fin de político número 20. Político 20. Así que quédense en sintonía en la ñapa número 20, que hablará de los antecesores de Greta. Y bueno, se nos acabó el episodio sin antes agradecerles, como siempre, a los que nos apoyan en patreon.com, Daniel en patreon.com/delaraf, en mi caso patreon.com/neoadolfo. Gracias a los que se suscriben al canal también, a los que le dan like al video, a los que activan la campanita, porque eso también nos ayuda. Y sin más que decirles, sin hacer más larga esta despedida y pidiéndoles que vayan al canal de Daniel, abajo dejo el enlace con el video de la ñapa. Nos vemos en la próxima.